Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal del Design Junior. Vamos a ver ahora un ejercicio en donde emplearemos los números complejos para diferenciar todo esto acerca de las potencias aparente, potencia reactiva y potencia promedio. La potencia compleja. Sabemos que la potencia promedio está dada por I eficaz, voltaje eficaz y el coseno del ángulo de la impedancia, de lo cual puede escribirse de manera también compleja. Entonces, podemos, gracias a este razonamiento intuitivo y un poco de las relaciones de números complejos, definimos la potencia compleja como el valor de B eficaz por I eficaz, de lo cual, dado en términos complejos, podemos darnos cuenta que la potencia aparente tiene dos componentes, un componente real que es la potencia promedio y un componente imaginario llamada Q, que es denominada como potencia reactiva. La potencia promedio únicamente la realizan, o mejor dicho, la expresan los términos resistores, mientras que la potencia reactiva, denominada como Q, únicamente la expresan los componentes reactivos, como capacitancia e inductancia. El triángulo de la potencia nos indica cómo estas tres variables de potencia interactúan. La hipotenusa, denominada como S, siempre será la potencia aparente. En el plano del número real estará la denominada potencia activa o potencia promedio, mientras que la potencia reactiva estará en el lado de los imaginarios, que es el conjunto de variables de un plano cartesiano en Y. Esta potencia reactiva caracteriza la naturaleza de la carga a la cual se especifican el valor eficaz y la corriente eficaz, tanto de tensión y de corriente. Es decir, si la carga es inductiva, entonces el ángulo está entre 0 y 90. Por lo tanto, la potencia reactiva, en el caso de los inductores, será positiva, mientras que una carga capacitiva nos producirá una potencia reactiva del tipo negativa. Para medir la potencia, un wattímetro registra la potencia real promedio, ya que se consume en watts, mientras que la carga, que tiene en este caso potencia reactiva, se medirá por un instrumento llamado bármetro. La unidad de la potencia reactiva son los volt-ampere reactivo o bars. La potencia compleja entregada a varias cargas interconectadas es igual a la suma de las potencias complejas entregadas a cada una de las cargas individuales sin importar cómo estén interconectadas. Para comenzar este ejemplo, lo que necesitamos saber es cómo la potencia compleja la relacionamos en base a la potencia aparente, ya que la parte real viene siendo la potencia promedio o potencia activa y la parte imaginaria viene siendo la potencia reactiva. Entonces, nos piden aquí encontrar la potencia compleja de cada elemento. Entonces, quiere decir que necesito encontrar la potencia compleja de la fuente, de la resistencia, de esta impedancia y de la reactancia capacitiva que está en el lado derecho. Para lo cual conviene, ya sea por cualquier análisis de mallas o de nodos, sin embargo yo voy a partir con un análisis más sencillo. Voy a simplificar primero estas dos impedancias en paralelo. Voy a sacar una impedancia que si sacamos las dos impedancias aquí, vamos a ponerlo, esto aquí, voy a llamarle impedancia 1. Y como vemos que está en paralelo, la impedancia 1 es simplemente el producto sobre la suma. Entonces el producto me va a quedar arriba, que es esta impedancia se escribe como 5 más J10, que multiplica a la otra impedancia que es menos J10, sobre abajo que viene siendo la suma de ambas, más J10 menos J10. Vemos que abajo, bueno, se cancelan las J y me queda nada más 5, y arriba multiplicamos, me quedaría menos J50 menos J cuadrada 100. De esto nos damos cuenta que el J cuadrada se cambia a menos 1 por menos me queda más, por lo tanto sería más 100, menos J50 sobre 5. Simplificando nos quedaría 20 menos J10. Y este es el valor de la impedancia simplificada de estas dos en paralelo. Simplemente me falta la impedancia total que queda en serie con la resistencia de un ohm. Por lo tanto, la impedancia total sería 20 menos J10 en serie más 1 ohm. De lo cual me quedaría 21 menos J10 ohms. Esto vendría siendo mi impedancia total. Ya que tenemos la impedancia total, es muy fácil calcular la corriente, puesto que la corriente fasorial
corriente total, voy a ponerle, sería igual a la fuente total sobre la impedancia total. Por lo tanto, la fuente total vale 120, ángulo de 0. Todo está en valor eficaz, por lo tanto tendré también corriente eficaz. Mientras que la impedancia es 21 menos J10. Entonces voy a transformar eso a forma polar. Pondremos 21 y sería menos J10. Y esto nos daría 23.25. Voy a ponerlo aquí. Recordemos que hay que tenerlo en las mismas conversiones para poder hacer las operaciones de manera más clara. Y menos 25.46 grados. Ahí está. Entonces la corriente total sería 120 entre 23.25. Esto nos da 5.16 y un ángulo de fase, bueno, ya no es de fase, es un ángulo de fase como tal de este ángulo menos el ángulo de abajo. Menos por menos me da más, por lo tanto sería 25.46 grados. Y listo. Esto viene siendo mi corriente total. Lo que hemos hasta aquí encontrado es nada más el valor de la corriente que circula saliendo de la fuente directamente. Es decir, esto de aquí. Por lo tanto, esta corriente vale, la voy a poner acá, 5.16, ángulo de 25.46 grados. Ahí está. Ahora, vamos a borrar todo esto. Porque lo que hasta aquí tenemos ya, digamos, es una forma de partir. Ya tenemos la corriente total y con eso podemos ir calculando las distintas corrientes y tensiones a través de cada elemento. Pero de inicio ya tenemos incluso cuánto vale la fuente, que es el voltaje, por lo tanto puedo sacar la potencia aparente o la potencia compleja. Aquí está, total, que es la de la fuente. ¿Cómo la sacamos? Pues la potencia aparente total es igual a lo que viene siendo nuestro voltaje total por corriente total. Y tenemos valores totales. La fuente total vale 120, ángulo de 0, que multiplica a la corriente total, que es 5.16, ángulo de 25.46 grados. Esto me da un valor siguiente, vamos a ver cuánto nos da. Sería 5.16 por 120, serían 619.2, ángulo de, recordemos que los ángulos se suman algebraicamente, por lo tanto es 25.46 grados. Sin embargo, esta potencia aparente que está todavía en términos de una representación polar, la pasamos a representación rectangular para tener la parte real y la parte imaginaria. Entonces serían 619.2, 25.46. Y esto nos daría como parte real 559.06, bueno, esto es 559, y la parte imaginaria nos daría de más J 266.1. Bueno, vamos a dejarlo así. Y listo. Tendríamos, ahora sí, la potencia compleja. Esta potencia compleja, como nos damos cuenta, tiene las dos componentes y lo vamos a escribir. Esto viene siendo la parte real, que representa la potencia activa o potencia promedio, y esta viene siendo la parte imaginaria, que me representa la potencia reactiva del circuito. Quiere decir que esta potencia aparente, esta fuente da esta cantidad de potencia aparente, 619.2, pero que se transforma en potencia promedio de 559 watts que se reparten al circuito y 266 bars que se reparten también hacia todo el circuito. Ahora vamos a ver cómo pasamos, planteando ya este valor, cómo vamos a deducir lo que sigue del circuito. Bien, ahora nos falta ver la potencia que absorbería la resistencia de un ohm. Como se trata de resistencia, lo único que absorbe va a ser potencia en watts, es decir, potencia activa o potencia promedio. De lo cual sabemos que la potencia promedio, como estamos utilizando valores eficaces, la potencia de esa resistencia, voy a poner aquí potencia en la resistencia de un ohm, sería simplemente multiplicar el voltaje eficaz por la corriente eficaz y ya. O también poner la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia, de esta manera. Entonces vamos a utilizar la segunda opción. Corriente eficaz, aquí la tenemos. El valor eficaz de la corriente son 5.16 ARMS,
Esto va al cuadrado por el valor de la resistencia, que es 1 ohm. Que bueno, ni siquiera tiene caso poner las unidades. Y vamos a ver cuánto nos da. 5.16 al cuadrado por 1 me da 26.62 watts. Esto es importante diferenciarlo, que este cálculo se hace de esta manera, puesto que sabemos que la potencia promedio únicamente la provocan elementos que calientan la energía eléctrica y que la transforman en otro tipo de energía, en este caso las resistencias, solamente ellas. Lo que son reactancias van a consumir otro tipo de potencia, la llamada potencia reactiva. Entonces ya tenemos la potencia de la resistencia también de este lado, de 1 ohms. En número complejo, ¿cómo la pondríamos? La potencia aparente de la resistencia de 1 ohm la pondríamos como la parte real, que son la potencia en watts, ¿sí? Y la parte imaginaria. Como no tiene parte imaginaria, pondríamos más J0. De esta manera identificaríamos la potencia compleja sobre el elemento de 1 ohm. Ahora vamos a proceder a los otros elementos. En este caso, los que están aquí en paralelo, básicamente. Para eso necesitamos saber qué corriente o cuánta corriente circula a través de cada uno de los elementos, junto con también los voltajes que circularían a través de cada uno de los elementos. Finalmente, lo que debemos hacer es encontrar las potencias que absorben la ramificación en paralelo aquí y la ramificación en paralelo del capacitor. Entonces, para hacer un cálculo necesitamos encontrar la corriente eficaz que circula sobre cada una de las ramificaciones. Entonces, si sabemos cuánta corriente circula, prácticamente podemos, o cuánta tensión circula, podemos aplicar una simple regla de la potencia o la fórmula de la potencia para poder saber cuánto tenemos de potencia. Vamos a empezar con esta ramificación. De aquí lo que hicimos fue hacer un divisor de voltaje para encontrar la tensión Bx que circula en toda la rama, y ya encontrada esta ramificación de voltaje aplicamos la ley de Ohm para fasores y encontramos la corriente. Nos dio que la corriente que circula por toda esta rama, vamos a ponerle aquí denominada como corriente I sub X, la corriente que encontramos es de 10.36 ángulo de menos 64.53. Entonces, si esta es la corriente que circula de amperios eficaces, fácilmente podemos deducir la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia activa, que en este caso sobre la resistencia de 5 ohms, va a ser, si tengo la corriente, sería I eficaz al cuadrado por la resistencia. De I eficaz tengo 10.36 al cuadrado por 5 ohms. Entonces, con este cálculo podemos deducir cuánto vale ya la potencia activa que circula sobre esta resistencia. Sería 10.36 al cuadrado multiplicado por 5 nos da 536 aproximadamente punto. Vamos a checarlo, sería 10.32. Esto iría al cuadrado y lo multiplicaríamos por 5 ohms, me daría 532.5. Ese sería el dato exacto. 232.5 watts. Y de la misma manera, la potencia, que en este caso es reactiva para la inductancia, porque es un elemento reactivo, en este caso una reactancia que vale J10, también puedo encontrar, voy a poner la reactancia en la de J10, sería de la misma manera la corriente eficaz al cuadrado, pero no multiplicando la resistencia, sino multiplicando a la reactancia inductiva. En este caso sería también 10.36, ya que es la misma corriente en serie que circula, al cuadrado, y multiplicarla por la reactancia de J10, que en este caso son 10, para que podamos tener nuestro parámetro. En este caso serían 10.3236 al cuadrado, multiplicado por 10. 10.32 al cuadrado multiplicado por 10, ahí está, serían 1065 bars. Esto no es 36, acá lo puse mal, es 32. Entonces ahí corregimos eso para que nos salga ahora sí el dato. En este caso sería 1065 bars, volt ampere reactivo. Y tenemos ya la potencia, tanto potencia activa de la resistencia y potencia reactiva de esta relación aquí del inductor.
Entonces ya tenemos esta y tenemos esta. Podemos también hacer finalmente nuestro último cálculo, que va a ser sobre la impedancia de menos J10. Como tenemos en este caso el valor del voltaje, ¿cuánto vale el valor del voltaje? Como el voltaje en este punto y en este punto son idénticos, ya que se encuentran en el paralelo, gracias a nuestro divisor de voltaje encontramos que ese voltaje denominado como Vx vale 115.4 ángulo de menos 1.1 grados. Entonces también podríamos deducir cuánto vale la potencia reactiva Q. Q sobre la de menos J10, que es el capacitor, en este caso sería el voltaje eficaz al cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Y el voltaje eficaz al cuadrado vale 115.4, vamos a ponerlo ahí, esto va al cuadrado sobre la reactancia capacitiva que vale menos J10, sin embargo nada más nos interesa el valor numérico, que son 10 en este caso. Vamos a ver cuánto nos da, sería 115.4 al cuadrado entre 10. Y esto nos da de un valor exacto de 1331.7 bars. 1331.7 y bueno, serían bars, en este caso voltampere reactivo. Borramos la parte de la instrucción para que nos quepa nada más aquí las unidades. 1331.7 voltampere reactivo. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda ya nada más hacer el balance de potencias, que es lo último. Tenemos aquí la potencia aparente total de las fuentes. Vimos en el video cómo lo calculábamos, multiplicando fasor tensión por fasor corriente y después transformándolo en una representación rectangular. Ahora esta potencia de 559 watts se da hacia todo el circuito. Por lo tanto, si yo sumo 26.6 watts más 532.5 watts, me debe de dar como tal la relación de 559 watts. Y si lo hacemos en suma, me daría 532.5 más 26.6 watts. Ahí está, y nos da 559.1 watts aproximadamente. Está correctamente. Vemos que el balance de la potencia activa da lo que la fuente es capaz de dar. Ahora, para la potencia reactiva, ella da una de 266 voltamperios. Aquí nos faltó un dato. Aquí la potencia, recordemos que la potencia activa siempre en un inductor va a ser positiva, ya está. Pero en un capacitor va a ser negativa, debido a lo que viene siendo el parámetro de, básicamente, de la naturaleza de las potencias, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer aquí sería hacer una resta algebraica para que me dé exactamente el valor de 266 voltamperios. Sería 1331.7 y le restaríamos 1065 y me da 266.7, también me da un aproximado. Por lo tanto, de esta manera podemos concluir que el problema está resuelto de manera correcta. No olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.